Nada como hablar con los especialistas que nos acompañan en las Tres Gracias y que ponen todo su conocimiento a disposición de nuestros televidentes. Por eso nos acompaña en este momento la doctora Natalie Gallego. Ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, pero además pediatra de la Universidad CES. Trabaja en este momento en el servicio de lactantes del Hospital General de Medellín. Tiene empresa también. Es empresaria y pues le damos la bienvenida, doctora. Qué rico que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Mil gracias. ¿Cuál es el momento de la vida del niño en el que debe considerarse ya pensar que no debe usar pañales, sino que puede empezar a usar el baño? Muy bien. El control de esfínteres de los niños se inicia entre los 18 a los 24 meses. Hay niños que solitos desde antes inclusive empiezan a pedir ir al baño, se van quitando el pañal que ya les incomoda, empiezan a señalar que están sucios, pero neurológicamente estamos preparados para dejar el pañal entre los 18 a los 24 meses. Generalmente lo primero que controlamos son las ganas de hacer popó, porque es una sensación un poco más incómoda, tener el popó en el pañal es más incómodo y es una sensación que el niño empieza a sentir esa incomodidad y nos puede avisar inicialmente. Eso es lo primero que controlamos, 18 a 24 meses. Y luego ya empezamos con el control del pipí ya en la mañana y en el resto del día, que se puede demorar incluso hasta los 3 años de edad, siendo completamente normal. No es adecuado obligar al niño para que nos controle los esfínteres antes de tiempo. Necesitamos una madurez neurológica, física, emocional para poder controlar esfínteres, teniendo en cuenta que hay cosas que nos pueden afectar el control de esfínteres. Por ejemplo, los niños constipados, aquellos niños que tienen dificultad para hacer popó, que cuando van a hacer popó se van para un rinconcito, hacen fuerza, uno les ve la incomodidad, ahí se nos puede empezar a trazar el control de esfínteres. Es importante identificar esto a tiempo para poder hacerle un tratamiento adecuado a esa constipación para que fluya con normalidad el control de esfínteres de los niños. Bueno, es que ahí ya me tocó muchísimos temas, doctora, y tengo muchas preguntas para usted, pero además la invitación a todos nuestros televidentes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden preguntarle a nuestra profesional, a la doctora Natalie Gallego, a través de las redes sociales. Lucero ya está preparada, obviamente, para transmitir sus preguntas. ¿Hay preguntas en este momento, Luchi? O preguntas y comentarios. Saludos de Ofelia, que está ya conectada en el programa. Y María Victoria comenta que hay una forma efectiva de enseñarles y es sentarse uno en el sanitario y hacerles saber que uno hizo primero y hacerlo como una especie de competencia. ¿Qué opina la doctora acerca de esa sugerencia de María Victoria? Los niños aprenden todo por visualización. Los niños son supremamente visuales y por pares. Ve, este lo está haciendo, yo también. Ve, este es capaz de sentarse a hacer pipí, yo también. Entonces, claro, cuando el niño ve que la mamá se sienta en el baño, o en el caso de los hombres, que el papá orina de pie, el niño más fácilmente se puede acercar al baño. A veces complicamos mucho el control de esfínteres y primero les ponemos una vacinillita aparte para que luego pasen al baño. La recomendación es hacerlo directamente en el baño, adaptando un baño para que sea adecuado para niños, tanto la arandelita donde se sientan como algo muy importante, colocar un pequeño taburete en los pies, porque ese apoyo de los niños es supremamente importante y disminuye el riesgo de constipación. A ellos tienen cómo hacer fuerza y mejora todo el ángulo para hacer sus deposiciones. Entonces es excelente en el momento en que el papá y la mamá vayan a entrar al baño, que el niño comparta ese espacio, que vea cómo nos lavamos los dientes, cómo nos aseamos. Por imagen ellos aprenden y así es mucho más efectivo también el aprendizaje del control. Perfecto. Llega el momento 18 meses, ¿cierto? ¿Cómo empezar? Mencionabas que las vacinillas entonces no son la mejor alternativa, mejor hacerlo en el baño. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque venden tantos productos en el mercado que uno se confunde a la hora de empezar con ese entrenamiento con el niño. ¿Qué se le debe decir? ¿Cómo se debe manejar? Porque incluso muchos dicen, si se orina, lo castigo, o lo ponen negativo en la situación y a veces el niño hasta tiene problemas y se demora más en el control. Claro, esto genera miedo. Tampoco ridiculizar a los niños ni compararlos. Mira, tu prima ya compró las esfínteres y tú no, eres cochino. Nunca utilizar ese tipo de terminología en los niños. Los niños son individuales y cada uno tiene un control diferente y unas metas completamente diferentes. Primero que todo, animarlo, darle a entender que es un niño mayor, que es un niño independiente, responsable y que es capaz y confiamos en él. Evitar los regalos. Es que si haces pipí te voy a dar la muñeca. Es que si logras hacer popó te voy a dar el carro. No. Hay otro tipo de estímulos como por ejemplo te ganaste una carita feliz, estoy orgullosa de ti. Ese acompañamiento
acompañamiento emocional es mucho más efectivo. ¿Cómo empezamos el control de esfínteres? Inicialmente le explicamos a los niños son muy inteligentes y siempre omitimos la parte de explicar, entonces vamos directamente a quitar el pañal sin explicarle qué es lo que estamos haciendo. Cuando el niño haga popó, le explicamos que eso es popó y que cuando quiera hacerlo nos avise. Suena muy fácil decirlo, realmente todo eso es un proceso de aprendizaje con muchos errores, pero entre el error está el aprendizaje y decirle, hijo, mira, esto era popó, cuando quieras hacerlo me vuelves a decir. Y con el pipí empezamos de a 1 horita semanal. Entonces, te quito el pañal estando en casa a las 2 de la tarde. Antes de quitar el pañal, vamos al baño. Acompañada, le explicamos qué vamos a hacer y quitamos el pañal. La primera semana por 1 horita, la segunda semana por 2 horas, la tercera por semana por 3 horas y al mes ya tenemos 4 horas en la tarde que estamos sin pañal. Hay que ser muy coherente con el mensaje. Yo veo muchos niños que en la casa están sin pañal y van a salir y les ponen pañal. Entonces, ¿por qué para salir sí me ponen pañal? Soy un niño pequeño, soy un niño grande. Más bien, llevamos una muda de cambio por si tenemos algún accidente que pueda suceder, pero seamos coherentes con el mensaje y no le ponemos pañal a los niños. Perfecto, entonces si empecé el proceso, no retroceder. No retroceder. Hay eventos externos que pueden afectar el proceso del control de desarrollo de los niños, como por ejemplo la entrada a la guardería o la llegada de un hermanito. Esos eventos externos pueden retrasar nuevamente el proceso de control de esfínteres. Hay que estar preparado para eso con tranquilidad y muchas veces nos toca volver a empezar algo que ya habíamos sorteado, que íbamos muy bien y muy probablemente nos toca volver a empezar. Si de pronto hay un desliz por ahí, hay algunos papás que regañan. Eso es bueno. No regañar. Es importante ni regañar, ni pegar, ni cuestionar. Es importante mostrar qué fue lo que sucedió, también verificar si fue nuestro error. Es que antes de dormir le di un vaso con agua. Lo más probable es que a las 3 horas se va a hacer pipí en la cama. Entonces, también nosotros mismos podemos estar cayendo en errores. Entonces, este niño que cuando tenga el accidente, que con seguridad va a tener muchos accidentes, se le cambia, se le coloca, no el pañal, se le coloca su ropita seca, antes se lleva al baño para que termine de eliminar y le explicas qué fue lo que sucedió. Explicación, los niños son muy inteligentes, entienden perfectamente lo que nosotros les estamos explicando. Claro que sí, Lucero ya tiene más comentarios y más preguntas de nuestros televidentes, Luchi. Voy a hacer 2 preguntas de una vez, aunque son completamente diferentes. Lady Joana nos saluda, agradece mucho el tema de hoy y dice, tiene una niña de 2 años y medio. Ella ya entiende y sabe cuándo hace popó, pero cuando la dejan sin pañal, se aguanta las ganas y se vuelve una tortura porque no hace y se estresa. Adicional, no se queda ni en la vacinilla ni en el baño. En mayúscula, ayuda. Ay, qué ¿Listo? pecado. Si quiere vamos una a una y ya respondes Perfecto. y vuelvo acá con más preguntas. A veces cuando los niños son muy inteligentes, entonces a veces cuando van a hacer popó, les duele porque algunas veces son constipados, viene un bolito fecal muy grande, entonces ellos asocian hacer popó con dolor. Esto les genera incomodidad. Entonces, una recomendación cuando vamos a hacer el control de materia fecal es que utilicemos alimentos que generan algo de laxante durante esa semanita o 2 semanitas de entrenamiento. ¿Qué alimentos son laxantes? Nos podemos pegar de 4 fruticas: agua de granadilla, pitaya, papayuela y ciruela. Si consumimos 1 o 2 frutas de estas a la semana, diariamente, vamos a ver que es imposible aguantarse las ganas. No produce diarrea, pero hace que la deposición indefectiblemente aparezca y sea más fácil. Y hacerles el acompañamiento, explicar en qué consiste el popó. Niños que han presentado constipación, que asocian hacer popó con dolor, ese proceso inicial es muy difícil. Por eso recomendamos mejorar la composición de las heces, que sean heces de fácil evacuación, para que vayan perdiendo el miedo. Eso es supremamente importante, si no, el proceso se alarga muchísimo. Y en el ¿Puede ser caso algo? específico de Lady, ¿qué pasa? Pues que solamente le gusta hacer en el pañal. Lo que pasa es que el pañal genera cierta comodidad, inclusive puede estar acostada, puede utilizarlo en cualquier parte de la casa. Generalmente, muy probablemente Lady se va a dar cuenta que su hija se va a un rinconcito calladita y la ve decaída cuando va a hacer popó. Entonces utilizan esas estrategias ante el malestar que les genera el popó. Entonces es el acompañamiento, hacerlo juntas, siéntate con ella en el baño, primero una, luego la otra, y utilizar estos alimentos laxantes para que la niña note que hacer popó no genera malestar. Bueno, aquí una televidente nos comenta, tiene una nieta, aunque no dice la edad, que evita lo máximo hacer popó. Cuando ya está demasiado apurada, llora a gritos, tratando de evitarlo. Hay otra televidente que nos comenta que tiene un niño de 7 años, que durante el día normal, pero a veces se moja y en la noche sí se orina. Tiene 7 años. ¿Cuál podría ser la recomendación para ellos? Aquí rápidamente, otra abuelita con un nieto de 17 meses, le gustaría mucho aprender cómo enseñar a ir al baño cuando va a hacer popó. Le gusta hacerse en un rincón y no quiere que nadie lo coja.
Y por último, por acá también nos saludan desde San Jerónimo, perdón, y hablan de los esfínteres, es que lo escribió junto. Dice, tiene un bebé de 15 meses, ¿cómo puede ir enseñando al bebé para que disfrute ese momento también? Muy bien, entonces 3 preguntas importantes. Primero, con respecto a la constipación. ¿Y por qué estamos hablando tanto de constipación en el control de esfínteres? Porque ahora vemos muchos niños constipados. Y esto se debe a la dieta, a la alimentación. Los niños que no tienen una dieta rica en fibra o cuya alimentación es a base de líquidos como teteros o sopitas, hacen que sus deposiciones no sean deposiciones duras y por tanto se asocia con la constipación. Es decir, que lo primero que tenemos que mejorar es la constipación. Y la constipación depende de la alimentación, de la calidad de alimentos. ¿Qué son alimentos? Masticar, no tanta sopita, no tanto tetero. Recuerden que el tetero desaparece a los 15 meses porque todo esto promueve la constipación. ¿Qué pasa con un niño que tiene un bolito fecal muy grande? Al pasar el bolito fecal por el ano, este se distiende demasiado, se fisura, sangra y duele. El niño muy inteligentemente dice, no, es que si yo hago popó me duele. Entonces se aguanta. El aguantarse hace que ese bolo fecal antes sea más grande y empeora la situación. El popó tiene que salir por algún lado y vemos que estos niños hacen popó por rebosamiento, es decir, el popocito se va saliendo de a poquito y el calzoncillito, el pañalcito bien untado de a poquitico de popó y huelen todo el día popó. O sea que aquí, antes del control de esfínteres, tenemos que impactar es en la constipación. Eso es lo más importante. Y si vemos que es una constipación importante, que el niño llora cuando va a hacer popó y que pasa más de 5 días sin hacer las deposiciones, debe consultar a su pediatra. Segundo, el control de esfínteres diurno y nocturno se logra completamente a los 5 años. A los 3 años logramos el diurno y de los 3 hasta los 5 años máximo tenemos tolerancia hasta el nocturno. Un niño de 7 años que no controla adecuadamente esfínteres, ya sea de día o de noche, también es un motivo de consulta para su pediatra. Y por último, no hay necesidad a un niño antes de 18 meses empezarle a hacer entrenamiento para ir al baño. Él puede observar a la mamá o el papá cómo lo hacen, pero no lo sienten todavía en la vacinilla, no le quite aún el pañal, todavía no haga ningún tipo de entrenamiento. Necesitamos una maduración neurológica y física que muy probablemente ese no es el momento. Puede ver cómo lo hacemos nosotros, pero por ahora no hagamos ningún otro tipo de intervención en el niño. Los niños mayores, entonces, más sí. importante, el niño de 7 años y hay otros también de 9 años, tienen la misma manifestación. Por eso, entonces hay consultar, porque definitivamente entonces después de los 5 años no es Control normal. completo, diurno y nocturno. Es muy importante para el control nocturno varias cosas. Primero, evitar bebidas oscuras, café, té, Coca-Cola, que los niños no deben tomar bebidas oscuras. Segundo, no tomar líquidos 3 horas antes de acostarse a dormir. Siempre antes de ir a dormir, evacuar. Entonces son cosas importantes para también evitar caer en errores o en accidentes, que eso disminuye la capacidad pues, de frustración de ese niño que iba súper bien y pum, otra vez se orinó en la cama. De pronto tienes en literatura, es que como ya nos conocemos la costumbre, pero doctora, ¿tiene alguna literatura que pueda recomendar a los televidentes, un libro, una página web, algo donde puedan de pronto llenarse de más información y herramientas para mejorar el entrenamiento? Claro que sí, hay muchas páginas en internet donde podemos ir abocados a revisar, Papás y Más, Bebés y Más, esas son 2 páginas muy interesantes que nos dan unos tips para el control de esfínteres de los niños. Tengan mucha confianza con su pediatra, explíquenle todas estas dudas al pediatra y tengamos en cuenta que también hay unos procesos naturales en los niños. Hay niños que a los 2 años solitos se quitaron el pañal y lo hizo solito, Entonces démosles la normalidad de un plazo para que lo logren, confiemos en ellos y les damos las herramientas para que ellos también lo puedan lograr. Ay, doctora Natalie, muchas gracias. Luchi, ¿alguna pregunta adicional? Excelente, no, yo creo que todas iban muy orientadas hacia las respuestas que nos ha entregado nuestra invitada el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Espectacular invitada.